Bienvenidos a nuestro culto esta noche. Es un gozo estar con ustedes otra vez. Vamos a empezar cantando Alabar al Gran Rey en esta noche. Alabar al Gran Rey. Solemnas resuenan las voces del mor, con gran regocijo tributo el loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Tu misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Vamos a empezar nuestro culto con oración. Padre amado, gracias Señor de nuevo por la oportunidad de estar aquí junto en espíritu, Señor. Espero que todos estén bien en esta noche y que tu nombre sea glorificado y honrado en todo lo que es dicho y hecho, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta noche quiero concluir nuestro estudio número 3, lección número 3, con el punto número 3. Entonces, le pido que vaya conmigo de nuevo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Espero que este día en el Señor, con toda la música y alabanza y el estudio esta mañana, haya sido una gran bendición a todos. Ahora quiero entonces compartir la última parte de esta lección, y creo que es una parte esencial
espero que si no haya visto las lecciones anteriores, tome tiempo en esta semana para buscar los links de los videos y separar y dedicar tiempo en verlos. Vamos a estar en Éxodo capítulo 3 otra vez y vamos a empezar en esta noche en versículo 7 leyendo una parte del estudio. Usted va a ver que este punto va de Éxodo 3:7 hasta capítulo 4 y versículo 31. Entonces no vamos a leer todo esto. Pero para empezar, Éxodo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amoreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pues oremos en esta noche. Vamos al estudio. Padre amado, gracias, Señor, por esta noche de nuevo. Gracias por el día que hemos tenido en recordar su resurrección y la victoria que nos dio a través de lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendícenos en esta noche en el estudio. Ayúdanos a enfocar nuestra atención a lo que tienes para nosotros. Y vamos a darte la gloria y las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora entonces en esta lección hemos visto que Moisés, al ver la zarza ardiente, dio su atención completa. Luego el punto número 2 en esta mañana, que él dio su referencia a Dios. Y entonces en esta noche quiero concluirlo por decir número 3, que Moisés dio su obediencia. Moisés dio su obediencia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, que es el pasaje que coordina con este mismo pasaje en Éxodo. Entonces, Hechos capítulo 7, y va a ver conmigo versículos 34 y 35. ¿Saben una cosa, hermanos? Que escuchar la palabra de Dios es muy diferente que obedecerlos. Es una cosa entender la palabra de Dios, es otra vez practicarlo por obediencia. Es una cosa, hermanos, por ser un creyente y un creyente fiel y obediente. Entonces, Hechos capítulo 7, versículos 34 y 35, espero que estén allá, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto.
a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hermanos, es bien importante que nosotros recibimos la palabra que escuchamos. Es bien importante que nosotros escuchamos atentamente a lo que Dios quiere decirnos. Pero es aún más importante, si puedo enfatizar en esta noche, obedecer con corazón puro y humilde lo que Dios nos ha hablado o lo que Él nos ha dicho. Entonces, vamos a hablar de un poco de la obediencia en específica en esta noche, la obediencia de Moisés en cuanto al llamado de Dios. Pues letra A, si están conmigo, vamos a ver que Moisés hizo excusas. Él hizo excusas. Y como nosotros, como creyentes, muchas veces, cuando Dios nos da una dirección o unas instrucciones, Moisés dio o hizo excusas a Dios. Y no es tan diferente que nosotros. No es tan diferente por pensar en nuestras debilidades o lo que nosotros pensamos que somos. Y entonces vamos a ver tres de estas excusas que Moisés dio para analizarlos hacia nuestra propia vida. Primero, Moisés hizo una pregunta, ¿quién soy? Número uno, ¿quién soy? Vemos eso en versículo 11, otra vez del texto, dice igual, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy? Yo para que vaya a Faraón. Y vemos Moisés a través de toda la historia que él en realidad era la persona perfecta para ir a Faraón, siendo criado un hebreo, criado en la casa del rey Faraón. Entonces, él fue el primero para como hacer una puente entre los dos mundos, siendo el pueblo de Israel y los egipcios o Faraón en ese entonces. Pero cuando se hace así, Dios en revelar su voluntad a nosotros, a veces nosotros no podemos ver toda esa imagen. Entonces, Moisés le preguntó a Dios, ¿quién soy? ¿Quién soy? Podemos ver la respuesta en Filipenses capítulo 4 y versículo 13, un versículo que usamos mucho, que dice, todo lo puedo, ¿qué? En quien Cristo que me fortalece. Entonces, Moisés tenía que entender, igual que nosotros, que nuestra fortaleza no es o ni está en nosotros mismos, sino en Cristo, en el Salvador, quien nos da el poder de hacer y lograr su obra. Dios nos ha dado una gran promesa a través y en su Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos da confianza y poder para hacer la obra que es de Cristo en todo el tiempo. Entonces vemos, número 2, otra excusa, si va conmigo al capítulo 4, lo vamos a ver en versículo 1, dice, entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, la segunda excusa que nosotros vamos a hacer a Dios muchas veces es que no van a creerme, no van a creerme. Pues eso va junto con el primero, que es quién soy. Pues si no pensamos que somos a alguien guiado por Dios, ni vamos a pensar que alguien va a escucharnos o va a recibirnos, va a creernos. Y en ese entonces Dios le dio a Moisés unos milagros, siendo con la vara,
que volvió o se volvió en un serpiente y cosas así para que lo demás creyera en él. Pero vemos en Génesis capítulo 24, por favor. Génesis capítulo 24 y vamos a ver en versículo 8. Génesis 24, versículo 28. No 28, 24 y versículo 8, perdón. Dice entonces, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelves allá a mi hijo. Entonces la respuesta de Dios es entender que nosotros no somos responsables para los resultados, solo somos responsables para obedecer el mandamiento. Recordamos eso en la gran comisión que Dios nos dio para ir a todo el mundo y predicar el evangelio. El mandamiento para nosotros es ir y predicar, no para salvar. Es Dios solo que puede salvar. Pero es nuestra responsabilidad de obedecer el llamado de ir y predicar. Y después de hacer eso, Dios va a dar fruto a nuestra fidelidad por ir y hacerlo. Vaya conmigo y ver el tercero y la tercera excusa que Moisés dio en Éxodo 4, versículo 10 ahora. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en lengua. Vemos entonces a Moisés diciendo a Jehová que él era tardo en el hablar, en el habla. Dice versículo 10. Entonces nosotros, como para entender la respuesta de Dios, para eso es entender que Dios va a capacitarnos con su lengua, con su palabra. Y por la gran bendición es que no por la sabiduría nuestra o propia, sino que por lo que Dios va a hacer en nosotros. Quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios. 1 de Corintios, por favor, si siguen conmigo. 1 de Corintios y capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, y mira lo que dice en versículo 4. 1 de Corintios 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que, versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero ser un hombre, pastor, predicador, que usa mi lengua con la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios. No quiero, y le digo eso mucho, que no quiero que nadie me cree por mis palabras, sino que mis palabras sean sazonados con el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios, que sean palabras de vida, no por la capacidad mía, porque yo sé en mi historia que no soy capaz de la obra que Dios está haciendo en mí, y por eso ni creo yo que Dios puede usar mi opinión o mi lengua, sino quiero que Dios úsame en cuanto que Él quiera a través de usar su palabra en mi boca. Vaya conmigo a otro pasaje que me gusta usar, segundo de Corintios y capítulo 4. Segundo de Corintios y capítulo 4. Si están allá, digan amén en su casa. Dice segundo de Crónicas 4. Y mira versículo 5. Un versículo que uso mucho. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, la gran bendición tenemos es darnos cuenta de que nosotros no tenemos que predicar a nosotros mismos, sino el mensaje de Jesucristo es suficiente para convencer las multitudes de su necesidad de Él. ¿Ok? Recordando, hermanos, que nosotros no tenemos que salvar a nadie, ni tenemos el poder de salvar. Entonces, lo que hacemos es con la palabra de Dios en nuestra boca, predicamos a los demás la palabra de Dios, no nuestra opinión. Aún, hermanos, con compartir nuestro propio testimonio debe incluir el punto de recibir las palabras de Dios, porque son las palabras de Dios que nos convenció de nuestra necesidad de ser salvos. Son las palabras de Dios que nos atrayó hacia una salvación que nadie puede negar. Entonces, es la razón que Pablo se dio o se volvió en un gran misionero para Dios, porque él reconoció sus debilidades. Él reconoció que era el perseguidor más grande en todo el mundo. Entonces, él entendía que la mayoría del mundo iba a rechazarlo por sí mismo. Por eso tenía que confiar en Cristo y en el mensaje de Cristo para hacer la obra que Dios le había llamado a hacer. Entonces, por favor, conmigo, determina en esta semana a rechazar las excusas y confía completamente en Dios para guiarle y para proveer para usted. Dios no era el primero para dar excusas a Dios. Y seguro que no era el último, porque nosotros mismos hemos dado excusas a Dios. Podemos ver en Génesis 3 y versículo 11, no están en sus lecciones, pero anótenlos. En ese momento, Génesis 3, versículo 11, cuando Dios llegó a Adán y Eva y los cuestionó acerca de su pecado, ¿qué fue la respuesta que ellos hicieron? Ellos trataron de culpar a otro, dando excusas al otro. Cuando Adán fue cuestionado, él culpó a la mujer. Cuando la mujer fue cuestionado, culpó el serpiente. Entonces vemos también cuando Dios le confrontó a Caín sobre su hermano Abel. En Génesis 4:9 dice entonces Caín que él no era culpable o responsable para su hermano. Y también Gedeón contra los enemigos de Israel en Jueces 6, versículo 11 hasta versículo 16. Recordamos las excusas que Gedeón le dio y las pruebas que Gedeón también le hizo a Dios para probarlo porque él pensaba que era muy incapaz de hacerlo. También vemos algunos que no le confiaba tanto, tampoco los que no querían seguirle a Jehová en Lucas 9, versículos 59 y 62. También cuando él compartió otro que rechazó la invitación de Dios en Lucas 14, versículo 16 a 24. Entonces, estudien esos en su tiempo privado. La cosa que debemos entender es que nunca debemos usar la palabra de Dios para justificar nuestra desobediencia. Y usamos esa a veces. Usamos versículos de la palabra de Dios fuera de contexto para justificar nuestras desobediencia, ¿ok? Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado en eso. Vaya conmigo a letra B en esta noche,
que es que Él hizo cambios. Él hizo cambios de nuevo. Vamos a encontrar y ver esto en Éxodo 4, versículos 18 a versículo 23. De nuevo, Éxodo 4, 18, versículo 23. Hermanos, cuando Dios habla con nosotros, nosotros debemos hacer algo sobre lo que Él nos dijo. Va a requerir cambios en nosotros. Cuando Él nos llama a salvación, debemos arrepentirnos de nuestro camino malo. No es que debemos aceptarlo con lo malo que hacemos y seguimos en el mismo camino. Dice la palabra de Dios que es imposible servimos dos señores o dos maestros. Entonces, eso nos enseña que hay un cambio que Dios requiere de nosotros. Entonces, ¿qué son estos cambios que experimentó Moisés después de encontrar con Dios y a la zarza ardiente? Pues vemos, número 1, que había otro cambio en donde vivió Moisés. Recuerda que fue criado en Egipto. Después que mató a ese egipcio, él se fue huyendo al desierto. Y ahora entonces Dios está llamándole para entrar a Egipto otra vez y salvar su pueblo. Entonces, versículos 18 y hasta versículo 20 de Éxodo 4 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, una cosa que debemos ver es que cuando Dios nos dirija para hacer algo para Él, debemos hacerlo en familia. Esposo entonces guía a su familia con lo que Dios te ha dicho y con lo que Dios te ha dado para hacer. Entonces no debemos hacerlo solos, sino debemos equipar que nuestra esposa y nuestros hijos sean capaces también de hacerlo. Desde chiquito hemos ido puerta por puerta con mis hijas, que damos chiste en decir que no es tiempo de visitación en los ojos de ellas, es tiempo de buenas, porque cuando llegamos a la puerta gritamos buenas a la gente. Entonces, es natural a ellos. Saben lo que van a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos también entender. Hermanos, una cosa es que Dios le había llamado a Moisés para hacer algo grande, pero necesitaba el apoyo de su esposa y su familia también en hacerlo. Cuando Moisés aprendió que Dios le había llamado, su sola respuesta era, y también debe ser de nosotros, sí, Señor, sí, Señor. Heme aquí es otra manera para decir que Dios está haciendo algo en nosotros, nosotros estamos reconociéndolo y nosotros estamos obedeciéndolo de acuerdo con lo que Él está llamando. Mira, número 2, abajo los cambios que hizo Moisés, que había un cambio en su llamado. Había un cambio en su llamado. Recuerda que él volvió a ser un pastor de ovejas. Y una forma de decir, Dios estaba llamándole a un pastor de gente de su pueblo para guiarle. Dice en Hechos y capítulo 7
Y otra vez en versículo 35 dice a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, hermanos, Dios está llamándonos a algo muy importante y nosotros no podemos rechazar ese llamado. Nosotros debemos seguirlo con todo nuestro corazón. Vemos el apóstol Pablo otra vez en el ejemplo que él nos da en Filipenses 3, vaya conmigo a este, y versículos 4 a 8. Filipenses 3 y versículos 4 a 8. Dice entonces, un versículo que leemos esta mañana, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted tiene ese mismo dedicación hacia las cosas de Dios para lograr lo que Dios quiere hacer en ti. Moisés hizo cambios en su vida. Él cambió de ser un líder, un pastor de ovejas, para ser un pastor de hombres. Y nosotros debemos entender que a través de toda esta preparación que Moisés recibió, él luego hizo por fruto en la obra de Dios lo que Dios le hizo. La respuesta puede ser a usted, si usted está llamado por Dios para hacer algo, ¿usted está dispuesto de hacer cambios en su vida para lograr lo que Dios quiere? No importa lo que son las cosas en su pasado, los cambios que usted ha hecho para Cristo ahora y van a ser en el futuro, son para tu bendición, pero son también para la obediencia a la obra de Dios. Entonces, Dios tiene un perfecto plan para cada creyente. Y como Moisés, nosotros tenemos que buscarlo, humillarnos y escuchar la voz de Dios. Y nosotros, si seguimos los principios de Dios, también vamos a poder ver grandes y maravillosas cosas que Dios va a hacer en nosotros. Para concluir esta noche, quiero leer Jeremías y capítulo 33, Jeremías y capítulo 33. Y vemos un versículo de ánimo para seguir y terminar esta noche. Dice, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, le animo en esta noche hacia obediencia a Dios en su palabra de Dios, en su sumisión a lo que Dios tiene para usted, porque Dios tiene una gran obra para nosotros, para cada uno, y nosotros debemos ser fiel en hacerlo. Permíteme concluir el culto en esta noche en oración, pidiéndole que oren mientras que yo oro hacia lo que Dios puede hacer en tu vida. Padre amado, gracias Señor de nuevo
por este momento que hemos podido compartir en tu palabra. Usa cada versículo y cada cosa que ha sido dicho, Señor, para bendición y ánimo a su pueblo. Guíanos, Señor, hacia tu palabra y tu voluntad. Sabemos que hay una obra grande que quieres hacer en nosotros. Prepáranos y guíanos hacia tu voluntad. Te vamos a bendecir, te vamos a dar gloria y gracias y esperamos tu bendición en nuestra vida en esta semana. Ayúdanos a seguir fiel y sanos en esta semana, aunque estamos todavía separados y aislados, Señor. Esperamos que tú hagas algo en nosotros. Gracias, Señor. Te queremos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Le despedimos en el nombre del Señor, pidiéndole muchas bendiciones a través de esta semana. Si me necesita, por favor, me llama o me escribe por WhatsApp. Yo voy a estar aquí en la casa de mis padres por unas semanas. Sigan orando por nosotros a pesar de las cancelaciones que hemos tenido y por las dificultades, pero Dios ha sido fiel y Él ha provisto todo para nosotros hasta ahora y nosotros seguiremos orando por cada uno de ustedes y les pido muchas bendiciones de Dios a ustedes en esta noche. Que Dios les bendiga y buenas noches.